ya no es fiador, es codeudor. ¿Me hace falta preparar la vía ejecutiva contra él? En ese aspecto no, sigue siendo exactamente igual. Pero lo podré demandar directamente sin preparar la vía ejecutiva. Allí es donde se dividen las aguas. Porque aunque sea considerado codeudor solidario, su obligación sigue siendo accesoria del principal. Y si el locatario, el inquilino, pagó o de alguna otra forma se extinguió la obligación, se extingue también para el fiador. Con lo cual, en principio, sacarlo al locatario de esta relación e iniciar el juicio ejecutivo solamente contra el fiador, yo creo que no es que no sea válido, que no es conveniente, por lo menos, que debería siempre citarse al deudor principal, aunque luego a la hora de cobrarles se los trate igual, no hay principal ni accesorio, los dos están obligados a pagar. Pero para la existencia del título ejecutivo, yo me parece que debería ser citado. Además, hay que preparar la vía ejecutiva para el cobro de las deudas emergentes de tarjeta de crédito cuando el que pretende cobrar es el emisor de la tarjeta. Sea el banco o sea la compañía que pone el nombre de la tarjeta. Visa, American Express, Mastercard, la que sea. El artículo 39 de la 25065 establece que debe prepararse la vía ejecutiva, pero además, y ya lo vamos a ver más en detalle, le pone tantos requisitos a esta preparación de la vía ejecutiva que en general los bancos optan por la vía ordinaria. Porque resulta más fácil citarla a contestar la demanda y que no vengan a que citarla a reconocer firma con todo lo que tiene que acompañar. Y entonces se ordinarizan los procesos, que de ordinarios tienen poco, porque dificulta mucho el tema. Y esto aparentemente no ha sido modificado. La ley de tarjeta de crédito sigue tal cual como está, no le han cambiado ni un solo artículo. Con lo cual hace falta preparar la vía ejecutiva si quiero tener vía ejecutiva para el cobro del saldo de los resúmenes. Los instrumentos privados que no tienen firma autenticada y del cual surja una obligación cierta, líquida, exigible, en suma de dinero, también se puede preparar la vía ejecutiva y en ese caso sí, citándolo a reconocer la firma. Y en ese caso sí, tiene obligación de comparecer y negar expresamente su firma, porque no el código de fondo, pero sí el código de procedimiento establece como consecuencia de la incomparecencia a que se tenga la firma por reconocida. Y eso convierte al instrumento privado en título ejecutivo. El mutuo, la fianza, cuando está anexa a un contrato que tiene una deuda líquida, hace falta reconocer la firma. Y por último, las obligaciones a plazo, cuando el plazo es incierto o tácito, cuando no está expresamente fijado en el título cuál es el plazo, hay que hacer la diligencia preliminar para que, ya ahí no para que el deudor reconozca, sino para que el juez establezca cuál es el plazo de vencimiento o de cumplimiento de la obligación. Y si es una obligación condicional, para que se reconozca que la condición ha sido cumplida. Para que, una vez establecida, adquiere fuerza ejecutiva. Ahora, ¿qué instrumentos adquiere fuerza ejecutiva cuando se demuestra que la condición ha sido cumplida? Yo preparo la vía ejecutiva para decir, mire, acá firmamos un contrato donde establecimos que si una persona se moría antes de el 2013, me debía abonar una deuda. Y yo vengo acá con la partida de función para que usted, su señoría, diga que la condición ha sido cumplida porque esta persona se murió antes que terminara el 2013. Y el juez dice, sí, la condición está cumplida. ¿Hay título ejecutivo? Si el instrumento no tiene las firmas certificadas y no cito reconocer la firma, por más que se diga que la condición está cumplida, me sigue faltando un requisito.
En ese caso sí deberé reconocer la firma. Pero si ese mismo contrato tenía una firma certificada por escribano con constancia en el libro, entonces sí, lo único que hago es establecer, la condición se cumplió, la obligación es exigible, hay título ejecutivo. Es decir, que la determinación de que la condición está cumplida convertirá en ejecutivo al título que es ejecutivo de arranque. Si no, hay que hacer el preparavía por las dos cosas. Decirle al juez, mire, que reconozca la firma y que además reconozca o se determine que la condición está cumplida. Son las dos cosas las que tengo que pedir, si no me voy a quedar siempre con una pata menos en la mesa. Pasemos a ver algunos títulos en particular. Ya estoy viendo que me va a faltar tiempo, doctor Viña, me parece que vamos a estar complicados. Acá debemos recordar algunas cosas que parece que tienden a olvidarse, sobre todo por aquellos que inician ejecuciones. La hipoteca no es un contrato. La hipoteca no es un título ejecutivo. La hipoteca es una obligación real de garantía. Es una obligación de garantía, género y además carácter real. Como obligación de garantía, accede siempre a algún crédito que le da razón de ser. Yo puedo afianzar con hipoteca cualquier deuda. Si no tengo deuda, aunque la hipoteca esté inscripta, esté celebrada por escritura pública, igual no voy a tener que ejecutar porque no hay deuda. La ejecución hipotecaria tiene la particularidad de que yo debo hacer el procedimiento para determinar la existencia de la deuda y después tiene un procedimiento más ágil de ejecución del bien afectado al pago de ese crédito. Pero no me libera a mí de tener que tener un título ejecutivo o una deuda líquida exigible a la cual esa hipoteca acceda. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque nuestra regulación legal permite las hipotecas para garantizar créditos eventuales, al igual que la fianza. Se pone a afianzar obligaciones futuras que todavía no tienen existencia. Y esto es válido, pero para luego ejecutar la fianza o para luego ejecutar la hipoteca, deberé demostrar que esa deuda existe. Ergo, si yo, cosa que por ahí es común, sobre todo a aquellos que operan con bancos, tengo un negocio o una sociedad de hecho o incluso una sociedad regularmente constituida que opera en el mercado y que se dedica a la compra-venta de automotores. En algún momento necesito un crédito del banco para ampliar el local y el banco me dice, bueno, yo le doy el préstamo, pero necesito una garantía hipotecaria. Bueno, pero la sociedad no tiene bienes inmuebles a su nombre. No importa, cualquiera de los socios que tenga una casa que venga y garantice este crédito con su casa. Y se hace. Lo cual implica que el deudor es uno, pero el que va a resultar afectado es otro, que es el dueño de la casa. Para yo poder agredir ese bien, deberé demostrar la existencia de la deuda. Y la deuda no tiene que ver con que yo sea dueño de la casa, tiene que ver con la empresa. Y hay algunos supuestos en los cuales se autorizan deudas que están indeterminadas en principio. No vamos a entrar a hablar del principio de la especialidad en materia hipotecaria y de la nulidad o no de la hipoteca, porque esto nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí, por ejemplo, que hay líneas de crédito en las cuales se opera de manera tal que los bancos ponen a disposición del cliente determinada suma de dinero que ellos pueden usar o no, pero que si no usan, no generan ningún crédito al favor del banco, aunque esté garantizado con una hipoteca. Y les pongo un ejemplo. La autorización para girar en descubierto, que uno puede tener cuando tiene una cuenta corriente, es eso, autorización para que yo sobregire y el banco que asume el compromiso a pagar en aquello que yo me sobregire, es decir, aunque no tenga fondos, el banco dice, yo lo pago igual porque vos después me lo tenés que devolver. Mientras yo no gire en descubierto, aunque tenga una hipoteca de $1 millón sobre mi casa, el banco no tiene que ejecutarme.
crédito es accesorio. Entonces, dejando de lado el tema del principio de especialidad y de que cuando puede, de especialidad y de indivisibilidad, cuando la hipoteca es válida o no, insisto, esto ya es materia de otro análisis, la hipoteca por sí misma, si no va acompañada de la demostración de la existencia de la deuda, no vale como título ejecutivo. Cierto es que generalmente las escrituras en las cuales se asume la garantía hipotecaria consignan además el crédito. Si yo saco un crédito para adquirir una vivienda, en la misma escritura, donde en la escritura traslativa de dominio, se consigna que el banco me presta la plata, que yo afecto ese bien con el derecho real de hipoteca para pagar ese crédito, y se consigna en la misma escritura cuál es el monto de crédito, cuáles son las condiciones de pago, la tasa de interés, todo. Entonces, esa escritura, que a su vez es escritura traslativa de dominio, escritura de constitución de hipoteca, también es instrumento público que trae aparejada la ejecución. En ese caso no hay problema. Pero si yo tengo solamente la hipoteca elaborada por escritura pública para garantizar deudas que no constan en ese título, sino que constan o pueden constar en otro lado, será necesario que yo acompañe las dos cosas. Si no, aunque tenga inscripto el derecho real de hipoteca, no podré cobrar porque no tengo crédito líquido y exigible. Es más, la hipoteca debe ser hecha por escritura pública como condición de validez. Pero los créditos los cuales garantizan no tienen la obligación de ser hechos por escritura pública. O sea que hasta puede ser que yo tenga una garantía hipotecaria y tenga que hacer un preparavía ejecutiva para demostrar la existencia de la deuda que pretendo cobrar y a partir de ahí sí habilitarse la ejecución hipotecaria. Pero siempre será necesario complementar el título. El certificado de prenda con registro también tiene condición de instrumento público por las normas de que reglamentaria de la prenda con registro, que es el decreto 13348 del año 46. El certificado emitido por el encargado de registro lo convierte en instrumento público y es un título hábil para iniciar la acción ejecutiva en la medida que, insisto, demuestre la existencia de una deuda líquida exigible. Que esto, hago un paréntesis, es de acuerdo a las constancias que emergen del título, lo cual no significa que la ejecución vaya a prosperar siempre por el monto que está consignado como la deuda original, porque como vamos a ver mañana, si han existido pagos parciales, sobre todo con aquellas obligaciones que están pactados plazos, puede ocurrir que mi título diga una suma X, pero que la deuda sea otra, y eso también puede analizarse en el juicio ejecutivo y también da lugar a que el monto sea menor. ¿Qué pasa si el contrato con garantía prendaria no está inscripto? ¿El contrato será válido? Yo celebro un contrato que le vendo a una persona un auto, pactamos X cantidad de cuotas, de X cantidad de dinero, fecha de vencimiento, y decimos que en garantía afectará el bien, el rodado, con una prenda a inscribirse sobre el mismo. Y no escribimos el contrato, o el registrador no lo registra, porque lo puede observar. ¿Tendré título ejecutivo? No tengo garantía prendaria. ¿Puedo tener título ejecutivo? Sí. Tiene firmas certificadas o si hago la preparación de la vía, pero no tengo garantía prendaria. La existencia o no de la garantía prendaria no inhabilita la vía ejecutiva, cosa que también es común confundir. Se piensa que porque yo no tengo la prenda inscripta no tengo título. El título tenés igual, no tenés garantía prendaria en todo caso. Instrumentos privados. El instrumento privado requiere el reconocimiento de la firma o que la firma esté certificada por escribano. Esto ya lo hablamos, no hay mayor inconveniente. Pero hay otros instrumentos privados que también son títulos ejecutivos. Y esto es un caso casi les diría que es insólito en nuestra historia.
Los certificados de depósito a plazo fijo son título ejecutivo. ¿Quién es el beneficiario, el actor de ese título ejecutivo? El cliente. ¿Contra quién va a accionar? Contra el banco. Díganme, cuántos juicios ejecutivos han visto del banco, del cliente contra el banco? Del banco contra el cliente van a encontrar millones, pero del cliente contra el banco, pero esto es más que nada por desconocimiento, porque los certificados son título ejecutivo. Cuando ocurrió la debacle del 2001, que la gente tenía certificado a plazo fijo, ninguno se le ocurrió hacer título ejecutivo, todos fueron por el amparo. ¿Pero el amparo por qué? Porque el Banco Central le dijo, bueno, págale 1,40 en pesos, porque derogó la ley de convertibilidad. Pero había una forma, y de esa forma además se fueron toda la justicia federal, lo cual para nosotros, jueces provinciales, fue un beneficio enorme, porque si no lo hubieran tapizado de cosas. Pero yo hasta el día de hoy no estoy tan convencido que la competencia federal sea tan categórica y determinada. Si yo iba contra el Banco Central, sí, porque es una persona que por personalidad es competencia federal. Pero si yo iba a accionar contra el Banco de la Provincia de Córdoba, sucursal tribunales, para que me entreguen mi plazo fijo, yo no sé hasta dónde me podría decir, no, esto es competencia federal. Se podrá defender diciendo, mire, yo no le puedo pagar porque el Banco Central no me deja, en otro tema. Pero la competencia, para mí, en ese aspecto no era federal. Pero bueno, lo puedo decir ahora porque no hay ningún riesgo de que me caiga algún amparo de eso. Bien, lo que decíamos hace un rato del tema de la preparación de la vía ejecutiva en los contratos de locación, esto reseña un poco. Lo único, la preparación de la vía ejecutiva procede aunque el locatario no ocupe el inmueble, e incluso aunque el contrato esté vencido. Y acá tenemos otro problema. En realidad no es un problema, ya está claro y todo el mundo lo ha dicho, que es así. Pero, si yo vengo a preparar la vía ejecutiva y le traigo un contrato que venció el 31 de diciembre de 2013, y le digo al juez, vengo a preparar la vía ejecutiva contra la doctora Lozada, que es la locataria de este inmueble, para que venga, reconozca la firma, su calidad de locataria y exhibe el último recibo. ¿Me podrá el juez decir, atento que el contrato está vencido, a la preparación de la vía ejecutiva no lugar? Me lo podría decir, porque los jueces pueden decir cualquier cosa, pero no estaría tan atinado. ¿Por qué? Porque mientras dure la ocupación del inmueble, aunque el plazo esté vencido, sigue vigente el contrato de locación. No hay un contrato nuevo, no hay tácita de reconducción, esto dice el 1622, pero se considera que es una continuación de aquel contrato con todos los efectos, entre ellos la obligación de pagar. Ergo, aunque yo tenga un contrato de hace 10 años atrás, yo puedo preparar la vía ejecutiva contra quien figura en el contrato para decirle, venga, reconozca la firma, su condición de inquilino y exhibe el último recibo. Pero es que desde ya, y eso es otro tema, ojo, en la preparación de la vía ejecutiva, el demandado, el citado, tiene tres opciones. No comparecer, se lanzan efectivos los apercibimientos, se tiene por reconocido de firma y reconocer la calidad de inquilino. Puede comparecer y negar, o puede comparecer y reconocer. Si comparece y reconoce la firma y la antecedente del instrumento, luego no podrá defenderse diciendo, no, pero yo ya desocupé. Si expresamente, porque eso atentaría contra la doctrina de los actos propios. Si vino expresamente y reconoció, marche preso. Ahora, si no vino y se le dio por reconocer la firma, y ni hablar si vino y negó, porque si negó ya no prospera la vía ejecutiva, tiene que ir por la vía ordinaria. Si no vino, se le hace efectivo el procedimiento, pero tiene todavía la posibilidad de defender
e incluso demostrar la falsedad de la firma, dicen algunos. Otros dicen, si no vino, no puede alegar la falsedad de la firma y eventualmente puede cuestionar el contenido del documento. Digamos, ambas posturas tienen algo de razón. Por un lado, hay un apercibimiento legal que si no, dejaría de tener sentido. Abramos la vía ejecutiva y que ve que se defienda. Si no vino, si se le dio la oportunidad, no vino, no reconoció y no cuestiona la citación, entonces el apercibimiento está, no puede discutir la firma. Pero también, sí. En realidad, durante la preparavilla no es parte, así que muchas defensas no tienen. En realidad va a poder hacerlo después de ser citado el remate, en que vendrá y excepcionará. Pero depende de la excepción. Por eso, en eso está la discusión. Y es muy limitada la defensa de la preparavilla. No tan limitada la defensa. A ver, dependerá. Si quiere decir, no, yo la pagué. Podrá tener conductas contradictorias. Debería negar o reconocer y después negar. Claro, eso sin duda. Reconocer y después negar no. Pero sí puede venir a negar. Y en realidad, casi no hace falta defensa porque tampoco tiene demanda. Así que no hace falta. Prepara vía. Pero si viene y niega la firma, se acabó. Acá se cerró la vía ejecutiva. Después habremos de hacer el ordinario y si se demuestra que negó insinceramente la firma, se le aplicará la multa que prevé el Código de Procedimientos, pero mientras tanto la vía ejecutiva no la tuvo. También el tema de la incompetencia, es decir, si él lo puede plantear o no. Porque como es la primera oportunidad que tiene, realmente puede plantear incompetencia. Ahora, es que... Pero no puede apelar. Si se prepara la vía, es inapelable. No, es inapelable. Es inapelable. O sea, que tiene muy acotada su actuación. Sí y no, porque en realidad el decreto que tiene por preparar la vía ejecutiva y abre la vía ejecutiva, es cierto lo que dice la doctora, es inapelable, pero allí no le quita la posibilidad de oponer todas las defensas. Si me tuvo mal preparar la vía ejecutiva porque en realidad me citaron un domicilio que no era el mío, yo podré o excepcionarme ahí sí por falsedad de título o plantear la nulidad de la situación inicial. A todo el trámite de la preparación de la vía ejecutiva, exactamente. Es decir, digamos, todavía no solicita defenderse, pero aún así tiene defensas. Sí es cierto que son más chicas, pero claro, todavía no necesita defenderse, con lo cual no podríamos decir que... Sí. Durante el lapso de tiempo que el contrato estuvo vencido y continuó ocupado por el locatario, Sí. ¿el fiador también es imputable? Ah, linda pregunta. Pregunta de examen. Yo se lo hago a los chicos en la cátedra de contrato. En realidad, antes sí. Lo que se hacía normalmente era que en los contratos de locación se le hacía firmar al fiador una cláusula que decía que el fiador respondía hasta que se produzca la efectiva desocupación del inmueble, no importaba la fecha. Y en consecuencia, aunque el contrato estuviera vencido, si seguía ocupando, el fiador seguía siendo responsable. Esto fue así hasta la sanción del 1582 bis, que yo siempre le digo a los alumnos, yo estoy en la cátedra de contrato, así que todo esto lo tenemos como más fresco. Siempre les digo, esto es una norma curiosa, porque es una norma que habla de extinción de la fianza y está metida en el capítulo de la locación de cosas. Lo cual implica, chicos, les digo, que este tema se lo podemos preguntar en dos bolillas. No zafan. O se lo preguntamos en la bolilla de locación o se lo preguntamos en la bolilla de fianza. Y si le tocan las dos, se lo pregunto dos veces, a ver si lo saben bien. A partir del 1582 bis, la obligación del fiador se extingue automáticamente, no importa los términos en los que esté convenida, se extingue automáticamente con el vencimiento del plazo del contrato de locación, salvo la responsabilidad derivada de la falta de restitución en término. Y esto también nos abre otra puerta. ¿Cuándo hay falta de restitución en término? ¿Por qué? Justo, no lo traje porque no venía el caso, pero estuve analizando este miércoles con los chicos un caso en el cual el contrato vencía el 30 de diciembre del 2012
siguió ocupando el inquilino y pagando el alquiler hasta noviembre del 2013. En noviembre del 2013 dejó de pagar y apenas dejó de pagar, el locador inició el juicio de desalojo y pidió que se cite el fiador diciendo él es responsable de las obligaciones de elevar la falta de ejecución de término y yo fui diligente a reclamar porque reclamé apenas me dejó de pagar. Y la Cámara le dijo, no, vos tenías que reclamar apenas se venció el contrato, no apenas dejó de pagar. La obligación de reclamar cuando deja de pagar 2 periodos consecutivos es cuando el contrato todavía está vigente. Entonces allí sí le hace extensiva la obligación al fiador. Pero si no, vencido el contrato, salvo que haya conformidad expresa y firmada por parte del fiador, la obligación del fiador se extingue. Automáticamente, 1582 bis. Si hay algo que me gusta es que me hagan preguntas de cosas que sé. Porque allí me luzco. La letra de cambio y el pagaré tienen algunas particularidades. La letra de cambio, ¿alguna vez alguien vio una letra de cambio? Yo en mi vida he visto una. No sé cómo es la letra de cambio. La letra de cambio lo estudiamos porque sí vemos pagaré y el pagaré se remite a la letra de cambio, entonces, pero yo no he visto nunca una letra de cambio, no sé ni cómo son. En ambos casos, tanto la letra de cambio como el pagaré, tienen fuerza ejecutiva porque la propia decreto reglamentario, el 5965/63, le da fuerza ejecutiva. Lo único que nos importa acá señalar, por lo menos en esta etapa de la charla, es el tema de cuándo hay pagaré. Porque el decreto de ley establece cuáles son los requisitos para considerar que hay pagaré. Artículo 101. Promesa pura y simple pagar una suma determinada de dinero, plazo de pago, indicación del lugar de pago, el nombre de aquel a quien o acuda a orden de efectuarse el pago, indicación del lugar y la fecha en que el vale o pagaré ha sido firmado y la firma del suscriptor. Dice luego el 102 que los pagarés a los cuales le falte alguno de estos requisitos no vale como pagaré, lo cual es bastante estricto, aunque hace la salvedad que si lo que falta es el plazo de pago se considera pagar a la vista, y si lo que falta es la indicación del lugar del pago se considera que es el lugar de suscripción, el mismo lugar de pago, con lo cual relativiza esta norma tan categórica y dice no vale como pagaré si le falta alguno de estos. Sin duda que si le falta la palabra pagaré, o si le falta una suma determinada de dinero, o si no tiene la firma del suscriptor, no valdrá como pagaré ni como nada, por lo menos no como título ejecutivo. Salvo que, y esto ha dicho la jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia de Córdoba a partir de un fallo del Tribunal Superior en una causa Wiener, que dice, el título al cual le falta alguno de los requisitos del artículo 101 no vale como pagaré, pero sí puede valer como título ejecutivo si, a pesar de no ser pagaré técnicamente hablando, evidencia la existencia de una deuda líquida exigible y la firma no ha sido negada por el suscriptor, aunque no se haya preparado la vía ejecutiva. Fíjense cómo esto es medio esquizoide, vamos a tratar de hacerlo así. Título ejecutivo es el pagaré. Para ser pagaré tiene que tener todos los requisitos 101. Si no lo tiene, no es pagaré. Si no es pagaré, no es título ejecutivo. Hasta acá vamos bárbaro. Pero, si no es pagaré y no es título ejecutivo, ¿qué tengo que hacer yo para cobrarlo? Preparar la vía. Porque puede ser igual un instrumento privado que contenga una obligación de pagar una suma de dinero líquida exigible, pura y simple, y tiene la firma. Entonces lo cito reconocer, viene a reconocer la firma, vuelvo a tener título ejecutivo a través de la preparación de la vía. Resulta que como yo estaba convencido que tenía un pagaré, porque el formulario dice pagaré, dije tengo pagaré, voy a iniciar la ejecución. El tribunal no advierte y le da trámite. Y viene el demandado y me oponen la inhabilidad de título, porque dice, mire, le falta el lugar de creación. Y entonces no es pagaré. Y es cierto, no es pagaré. Dice que tiene que decir
la fecha, lugar y fecha en que han sido firmados. No dice Catamarca 10 de agosto del 2014. No es pagaré. Ergo, inhabilidad de título. Y el título es inhábil como pagaré. Pero sigue estando la firma de la persona, la obligación de pagar una suma líquida, cierta, determinada, y él no negó la firma. Él cuestionó la habilidad del título, pero no negó la firma. Consecuencia, dijo el Tribunal Superior, ahorremos tiempo, porque si hubiera preparado la vía ejecutiva y le hubieran reconocido la firma, hubiera tenido un título ejecutivo. Y acá el deudor vino expresamente porque cuestionó la habilidad y no dijo que la firma no era de él. Entonces, no generemos mayor desgaste jurisdiccional, no lo dijo así, pero ese es el fondo de la cuestión. Y le dio fuerza ejecutiva igual, aunque le faltara alguno de los requisitos. Y esto no me parece que esté mal, pero tampoco da como para hacerlo extensivo a cualquier instrumento. Esto es, hay que tener cierta prudencia en esta cuestión. Acá abajo hice una pequeña salvedad por un fallo que me pareció interesante y que es muy cierto. El pagaré, como la letra de cambio, como cheque, como títulos autónomos que son, que tienen fuerza ejecutiva por sí mismos, no dependen, no hace falta que estén integrados con ningún otro elemento o ningún otro documento. Pero hay algunos que en el propio texto evidencian una vinculación con otro instrumento. Por ejemplo, se firman 10 pagarés en garantía de cumplimiento de un contrato de mutuo que se ha pactado la devolución en 10 cuotas. O el pagaré prendario que se libra junto con la prenda. ¿Hace falta que cuando yo vengo a ejecutar ese pagaré acompañe el mutuo o acompañe el contrato de prenda con el que están vinculados? Más que si hace falta. Si yo no lo acompaño, ¿no tengo título? ¿Sería inhábil el título porque yo no acompañé aquel precedente? Para nada. Abstracción de la causa, no se discute la causa. Si tengo el título y el título es hábil, no hace falta que acompañe más nada, aunque es de buena fe el litigante que, si lo tiene, lo acompaña, incluso para decir, mire, acá tengo, es más, acá tengo el contrato de mutuo, son 10 cuotas, ya me debe 3, acá están los 3 pagares que ya están vencidos que venga a ejecutar, y voy haciendo reserva de ejecutar los otros 7 que faltan. Anterior o posterior a la sentencia, así sí me habilita, y esto es de súper buena fe, porque en realidad yo podría ir a hacer un juicio por cada pagaré que tengo a medida que se van venciendo y el abogado le genera honorarios, sobre todo cuando tenemos mínimos altos como en Córdoba, pero puede pasar. ¿Quién firma? El pagaré tiene que tener la firma, requisito 101. ¿Quién firma el pagaré? Mejor dicho, el que firma el pagaré ¿debe decir el nombre de quien lo hace si lo hace en nombre de un tercero? Y si no lo hace, ¿lo convierte en título inhábil? Para nada, es al contrario, es hábil pero en contra del que firmó de su propio bolsillo. Si no hay aclaración de firma, el pagaré no habilita a cobrarle al representado, sino al representante que no aclaró que lo hacía en representación y no podrá defenderse aludiendo en la inhabilidad de título o en inexistencia de causa de la obligación, porque es como si hubiera firmado en nombre propio. Y una discusión que por ahí aparece algún fallo que reverdece esta cuestión que hace rato que viene. Si uno lee el artículo 101, sobre todo en el orden que están los requisitos, pareciera que tiene que tener un orden lógico. Dice la denominación pagaré o la cláusula de ahorro en su texto, la obligación de pagar una suma de dinero, lugar y fecha de creación, viene como en el cuarto inciso, cuarto o quinto. Pero si uno agarra un formulario ese que se compra en cualquier librería, lo primero que dice arriba a la derecha es
Catamarca, tanto de, es más, de 1900, todavía hay tachado, o de 2000 o 2014. Dejan, o está en blanco o tiene una fecha preimpresa. Y después viene el día tal, pagaré a fulano de tal, o a su orden, la suma de pesos tal, viene el texto del pagaré. En algún momento se consideró que esta fecha consignada arriba no integraba el texto del pagaré. Olvidándose de dos cosas. Primero, que el pagaré se puede hacer hasta en una servilleta. No hace falta que se haga en formulario. Yo agarro un papelito ahora, ni se me va a ocurrir hacerlo porque ustedes son muy rápidos, y firmo que les pagaré tal día, tal hora, y después vienen y me ejecutan. Con la servilleta me ejecutan. Entonces no lo voy a firmar. Pero no hace falta que se firme en un formulario. La costumbre ha hecho que se firme en un formulario. Pero si la costumbre ha hecho que se firme en un formulario, ¿cómo vamos a exigirle al formulario que diga cosas distintas a lo que la costumbre aconseja? Ergo, sigue siendo válida la fecha puesta en cualquier lado. Puede estar arriba a la derecha o puede estar al final a la izquierda. No importa en qué orden estén, mientras estén todos los requisitos. Cierro acá por una cuestión de tiempo, porque habíamos acordado hacer la pausa hasta ahora, con esto. El pagaré o la letra de cambio puede ser librada a una fecha determinada, a la vista o a cierto tiempo vista. La vista es la presentación al cobro. Esto exige que el acreedor presente el documento al cobro. Esto es, cuando es a la vista, para hacer incurrir en mora al deudor. Mientras no lo presente al cobro, no hay deuda exigible porque no está en mora. ¿Sí? Pero, hasta acá esto no hay problema. Pero cuando el pagaré tiene cláusula sin protesto, y todos los formularios tienen cláusula sin protesto, el problema se plantea es: ¿debo presentarlo al cobro o no lo debo presentar al cobro? Y acá volvemos al mundo de la fantasía. Lo que ha dicho la jurisprudencia de la doctrina es: sí debe presentarlo al cobro, pero no hace falta que nadie se entere, porque es sin protesto. Ergo, basta con que usted diga que lo presentó al cobro en determinada fecha para que haga recaer en cabeza del deudor la demostración efectiva de que no lo presentó al cobro. Y eso es una prueba diabólica. ¿Cómo demuestro yo que Julio Viñas no vino a mi casa a cobrarme? No hay forma de que yo demuestre de que él no vino. Se podría mostrar, mire, la heladera antes estaba llena y después vino Julio Viñas y me quedó la mitad, pero es una presunción. No voy a demostrar que no me vino a cobrar. Ergo, el pagaré a la vista, normalmente la manifestación por parte del acreedor de que lo presentó el cobro, si tiene la cláusula sin protesto, lo habilita como título ejecutivo directamente sin necesidad de ningún otro trámite. Y además, no es solamente necesario que diga que lo presentó el cobro, sino además que diga cuándo, porque los intereses moratorios corren a partir de la presentación del cobro. Entonces, más vale que diga, lo presenté el cobro tal día, para que a partir de allí le corran los intereses moratorios, que no son los mismos que los compensatorios, que en la letra de cambio y en el pagaré pueden ser pactados de intereses desde el momento de su libramiento y de allí deben computarse. Cierro acá porque le estoy robando todo el tiempo al doctor Viñas. En todo caso, hablará él de los títulos ejecutivos fiscales ahora, y si tenemos tiempo antes de irnos, terminamos con lo que nos falta. Y si no, mañana cuando veamos las excepciones, volvemos sobre aquellos títulos que todavía no hemos visto. Les pido disculpas porque me excedí en el tiempo, pero bueno, era mucho para hablar. Gracias. Se define todo.